Hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a un programa más de Buscando Respuestas. Quien te habla, el pastor y doctor Néstor Camus, perteneciente al Ministerio Internacional Hijos del Altísimo. Y hoy vamos a tratar un tema, pero muy importante dentro de lo que es el cuidado de la salud mental, que es la enfermedad o patología denominada depresión. Arranquemos con la definición desde el punto de vista de la psiquiatría. Esta la define como una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar. No es tristeza o aflicción por un duelo. Esto es importante recalcar porque hay situaciones en la vida que generan tristeza, que generan aflicción, como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un trabajo, como situaciones difíciles, y no se encuadran dentro de lo que es el concepto de la depresión. Con respecto a la definición desde el punto de vista de la psicología, se define como trastornos del ánimo con pérdida de interés y dificultades funcionales. Con respecto a las dificultades funcionales, se está refiriendo a que esta patología genera ciertas alteraciones entre las relaciones sociales que tenemos los seres humanos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, en nuestro trabajo. Entonces, la definición de la psicología es que aparte del trastorno de ánimo, esto genera dificultades con respecto a todas estas funciones o relaciones sociales que tenemos. Vamos a ver la definición desde el origen de la palabra, que es una palabra del latín y significa hundimiento o abatimiento. Vamos a la estadística de esta patología. Esta enfermedad afecta a una persona cada 15 adultos por año. Es más frecuente en el sexo femenino y se acompaña con factores de riesgo muy importantes y que no hay que dejar de mencionarlos porque, por ejemplo, un 40% de los casos se ven de forma hereditaria. O sea, si un paciente padece depresión, tenemos que pensar que quizás un familiar de primera línea también la ha padecido. Cuando me refiero a familiar de primera línea, me refiero padre, madre, hermanos, abuelos. También hay factores de riesgo bioquímicos y genéticos. Dentro de los bioquímicos son los hormonales o neurotransmisores. También hay factores de riesgo personales como la baja autoestima y el pesimismo. Y factores ambientales. De esto no nos tenemos que olvidar. Dentro de ellos tenemos el abuso, la violencia, el abandono, situaciones que han padecido, personas que han padecido estas situaciones muy complejas en la vida, forman parte de aquellos que estos factores pueden generar en un futuro una depresión. Con respecto al diagnóstico, primero tenemos que descartar lo que se llaman patologías orgánicas. Hay personas que padecen depresión producto de otras enfermedades. Digamos que la depresión es como un signo o síntoma que se presenta de otra enfermedad. En este caso tenemos enfermedades hormonales, como ser patología de la glándula tiroides, falta de vitaminas, lo que se denomina en medicina avitaminosis, y cuidado con esto, tumores o patologías cerebrales, ¿sí? Que pueden estar desencadenando síntomas persistentes de depresión y son básicamente la patología de origen de ese cuadro depresivo. Con respecto a los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta para de alguna manera prevenir esto o quizás ir rápidamente a acudir a una consulta, son el desánimo, la pérdida de interés, alteraciones de la higiene personal, cambios en el apetito, ya sea que coma mucho o no coma nada, alteraciones del sueño, fatiga, culpa o sentirse como una persona inútil, pensamientos de muerte e intentos de suicidio. Quiero aclarar este tema de intentos de suicidio. No todas las personas que tienen intentos de suicidio están bajo una depresión.
hay muchas otras patologías o situaciones del corazón, de la mente, que llevan a una persona a querer quitarse la vida. Pero dentro de esas causas, la depresión es una de ellas. Pero no siempre un paciente que decide quitarse la vida está bajo un cuadro de depresión. Eso quiero dejarlo claro porque hay como culturalmente hay como un concepto de que todo aquel que se quiere quitar la vida está depresivo, y no es así. Hay otras situaciones que no se llaman depresión que llevan a una persona también a no querer vivir más. Pero dentro de los signos y síntomas de la depresión está el intento de suicidio. Vamos a poner en pantalla los tratamientos que tenemos actualmente. Lo importante es que el 80% de los pacientes revierten su situación con estos tratamientos, son positivos, y entre ellos tenemos la psicoterapia, la terapia de apoyo o grupos llamados de apoyo, por supuesto la medicación y también lo que se denomina, y que vemos ahí en pantalla, la terapia electroconvulsiva o terapia electro. Voy a aclarar este concepto final. Lo que antes se conocía como electroshock solo tiene indicación en muy pocos casos, y normalmente es cuando la depresión ya es tan grave o severa que el paciente deja de alimentarse o está en un estado tipo vegetativo, que se le llama estado de catatonía. En esos casos la muerte va a ser inminente, por lo tanto se acude a un procedimiento físico un poco agresivo, por supuesto, que es lo que se conocía antiguamente como electroshock, que ahora se le llama terapia electroconvulsiva. Ahora, ¿qué queremos ofrecer nosotros como hijos de Dios? Queremos ofrecerte lo que dice la palabra de Dios. Y queremos contarte que Dios está muy interesado en querer llegar a tu corazón y sacarte de esta condición de enfermedad, sacarte de esta condición, de esta patología, que la Biblia lo menciona en muchísimos versículos con la palabra angustia, abatimiento, falta de ánimo, amargura. Y a través de ella Dios quiere sanar también tu corazón. La palabra de Dios es un tratamiento importantísimo y principal en todas las cuestiones del corazón. Vamos al primer versículo, estoy en el Salmo 50:15, dice: invócame en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Una promesa de Dios, escrita por el rey David, de que en el día de la angustia puedo invocar a Dios y esperar en Él que venga su liberación. Salmos 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz. Aquí el rey David asevera que en su oración encontró a Dios y le dio respuesta. Dios quiere ayudarte en esta situación y necesita que tú clames, que le busques, que confíes en Él. Lamentaciones 3:19, Jeremías, el profeta Jeremías, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Está pidiéndole a Dios que se acerque a Él en esta situación tan difícil y compleja. Y voy a finalizar con el Salmo 136:23, que dice: Él es el que en nuestro abatimiento, o sea, en mi depresión, en mi angustia, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Podríamos estar todo el día mencionando versículos bíblicos en donde vemos a Dios interesado, a Jesús interesado en querer entrar en nuestro corazón y ayudarnos en esta situación. Él quiere escucharte, quiere que le cuentes tu situación y quiere actuar sobre tu situación o sobre esta enfermedad en tu mente que te está afligiendo. Nos encontramos en el próximo programa. Yeah.